Es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos hoy con Aletia Fernández de la Reguera. La doctora Fernández de la Reguera es socióloga, es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es experta en género y en migración. El día de hoy le pedí y muy amablemente aceptó. Muchas gracias, Aletia, por estar con nosotros, que nos acompañara para hablar de migración, que además es autora de varios libros y de capítulos de libros, de artículos. Yo en particular quedé encantado con uno, tengo que decirlo así, que me parece uno de los mejores libros, no exagero, que he leído, no solo sobre el tema, de los mejores libros que he leído, punto, sobre el tema de la migración, que si no me estoy engañando demasiado, se llama así, Detención Migratoria, Prácticas de Humillación, Asco y Desprecio. El título ya empieza a decir de qué se trata ese libro. Gracias, Aletia, por acompañarnos. Y bueno, ¿de qué se trata la migración? ¿Por qué no empezamos por ahí? Gracias, Mauricio, de verdad, con esta introducción, y para mí ha sido más bien un honor y un privilegio que tú hayas podido participar conmigo en ese libro, con el prólogo que me apoyaste muy generosamente. Y bueno, pues gracias por estar hoy en este espacio. Valoro mucho tener ese tipo de posibilidades para interactuar con los y las estudiantes que nos llegan a escuchar con el tema de migración. Y me gustaría empezar a hablar de algo que es muy importante actualmente para entender las migraciones, sobre todo en México. Por favor. México había sido tradicionalmente un país de origen de las migraciones. Creo que todas y todos los mexicanos tenemos a alguien cercano que vive en Estados Unidos, es decir, somos un país que sí, a lo largo de 2 siglos no hemos llevado una tradición migratoria, y ya desde hace también muchos años, esto no es nuevo, que México es un país de tránsito. A propósito de lo primero, Aletia, nada más como apunte, el otro día estuvo con nosotros Tonatiuh Guillén y nos contaba eso, que hacia el norte nuestra tradición migratoria ha hecho que este sea lo que él llama un país transterritorial, es decir, un país donde hay 120 y tantos millones en el territorio mexicano, pero más de 40, cerca de 40, cerca de 40 millones de mexicanos en los Estados Unidos. Pero además viene la migración de Centroamérica, la migración forzada, Aletia. Claro, que esto es el cambio de paradigma que hay actualmente para entender la migración en México, porque si bien es un territorio donde siempre han cruzado personas de diferentes nacionalidades buscando llegar a trabajar a Estados Unidos, a buscar el famoso sueño americano, en los últimos 20 años y particularmente en los últimos 10 años ha habido un cambio muy importante, que es México está recibiendo a personas con necesidad de protección internacional, es decir, son migraciones forzadas. Y creo que esto sí es bien importante de destacar. No es lo mismo una migración laboral, que la gente está migrando por una mejor oportunidad de vida, a personas que están migrando porque están escapando de la violencia criminal en sus países, y también hay que decirlo de las consecuencias del cambio climático. Entonces, en este sentido, Centroamérica es una región que cada vez es más importante como una región de migración forzada. ¿Cómo están escapando, perdón, de las consecuencias del cambio climático, Aletia? ¿Por qué no nos explicas un poco más eso? Porque la parte violenta creo que, bueno, no solo la entendemos, sino que además la vivimos en buena medida, aunque en Centroamérica hay lugares particularmente difíciles. Pero ¿por qué lo del cambio climático? Fíjate que es muy importante, Mauricio, y creo que poco se está hablando de cómo se cruzan las agendas, la agenda ambiental y la agenda de la migración y los derechos humanos. Centroamérica es una región, tiene el corredor seco de Centroamérica, que es una de las regiones que está en mayor riesgo de padecer las consecuencias de las sequías, pero también de los huracanes.
Tenemos el caso que fue muy evidente, ¿no? En noviembre del 2020, finales de octubre, principios de noviembre, están los dos huracanes Ieta y Ota en Honduras, y 3 semanas después ya había una caravana ya entrando por la frontera de Guatemala. Okay. Entonces aquí sí es importante decir que son sociedades, son comunidades que de forma paulatina han vivido un deterioro en su economía, un deterioro ambiental, que la gente lo que te cuenta es el testimonio de la violencia. Estoy huyendo porque estaban las pandillas, por el crimen organizado, pero si te vas un poco más allá también te dicen, bueno, la milpa no, llevo 3 años que no he podido cosechar, con los huracanes, con las lluvias perdí mi casa. Entonces, me parece que hay que entender también que la dimensión del desplazamiento forzado no es únicamente a causa de la violencia, sino ahí están elementos bien importantes que tienen que ver, por un lado, con los desastres naturales, como pero están los huracanes, concatenados, pero además. También con la degradación ambiental. Están concatenados, ¿no? Es decir, la degradación ambiental hace imposible la economía de esas comunidades, de esos países, los vuelve pues realmente inviables, por lo menos por periodos largos. Encima viene la pandemia, Letia, y supongo que eso también ha exacerbado estas condiciones de pobreza que a su vez acaban siendo conectadas, pues sí, con un deterioro social generalizado. ¿Tú lo ves así? Claro, hablamos fueron diferentes crisis que encontraron también una coyuntura en la crisis sanitaria del COVID. En México, desde el año 2018-2019 empiezan estas caravanas que sí son la expresión no necesariamente de lo masivo de la migración. Si nosotros vemos los números, el tránsito por México ha sido bastante similar en los últimos 5 años. Okay. Pero las caravanas son una expresión de seguridad, una estrategia que utiliza la gente para migrar de forma más visible, de forma menos riesgosa y también con menores costos, porque no está la intervención de los coyotes o de los traficantes. Es una estrategia que utilizan los menos privilegiados, los más pobres, las mujeres con sus hijos, las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad. Y si tú te acercas a entender el fenómeno de las caravanas, pues entendemos que son personas que algunas pretenden transitar México para buscar asilo en Estados Unidos, algunos otros grupos buscan permanecer en México. En este sentido, México no solo es un país de tránsito, sino también ya de destino de personas que necesitan protección internacional. E insisto, de procesos sociales que vienen, son estructurales, donde hay una dimensión ambiental poco estudiada. Y sobre todo, hay algo bien importante que decir, que desde el derecho internacional no se reconoce la figura de refugiado ambiental. Ok, espera, entonces Aletia, eso es un tema. Migración forzada, refugiado ambiental, tenemos que hablar de eso después de un corte porque me parece muy importante. No se vayan, vamos a regresar con una de las grandes expertas en el tema de migración, Aletia Fernández de la Reguera. Estamos de vuelta con Aletia Fernández de la Reguera y nos estaba pues explicando que estamos frente a un fenómeno de migración forzada y además con lo que tú llamas refugiados ambientales. Estamos frente a una verdadera tragedia humanitaria, Aletia. Es decir, esta gente que viene en caravana, nos dices, es la más desfavorecida entre los vulnerables. No sé si la hipérbole funciona. Pero es eso, y entonces tratan de cuidarse y cuando pasan por nuestro territorio pues les va muy mal, además. Sí, aquí hay que entender también, bueno, las respuestas o la política migratoria que México ha tenido ha sido casuística, ha sido una política migratoria más reactiva que otra cosa y con una planeación, la verdad es que deja mucho que desear. Y cada vez más deteriorado. O sea, vamos viendo que entre lo que sucede en el sexenio anterior y lo que sucede en este sexenio, cada vez vamos avanzando hacia mayores violaciones a los derechos humanos. Es un país, México, dentro de la región, que es de los países que más detiene personas migrantes en la región latinoamericana.
Es uno de los países que tiene más centros de detención migratoria. Entonces, lo que sucede con estas poblaciones es que ingresan a México y hay una tensión muy interesante e importante de seguir analizando, que es lo que le llaman algunos expertos, que esto es un concepto que se crea más bien en otras latitudes, en Europa, la frontera humanitaria, que es esta coexistencia entre, por un lado, las prácticas de control migratorio disuasorio, que incluyen violaciones a los derechos humanos, tiene que ver con estas redadas que vemos en los medios de comunicación. Sí, bueno, disuasorio aquí quiere decir violencia de Estado, ¿no? O sea, violencia de Estado, violencia institucional, violencia de Estado, desde que las personas ingresan a territorio mexicano, y a la vez también están prácticas que tienen que ver con la protección internacional, es decir, tienes por un lado una ley de refugio en México y por otro lado una ley de migración, y coexiste el control migratorio con estas diferentes formas o esfuerzos para proteger a las personas, que no solamente es por parte del gobierno mexicano, sino realmente lo que hemos visto es una reconfiguración donde son los organismos internacionales quienes tienen mayor presencia en estas fronteras. ¿Y sí los protegen, Aletia? Y no, al final es una protección muy parcial, porque finalmente el Estado mexicano lo que prevalece es el control migratorio, y si tú comparas la capacidad institucional que tiene el Instituto Nacional de Migración frente a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, pues es completamente desproporcional. Además tengo noticia de que la Comisión de Ayuda a los Refugiados pues tiene muy poco presupuesto, muy poco personal, mientras que el Instituto Nacional de Migración se ha venido fortaleciendo, pero por el lado incluso militar, Aletia, está pensándose cada vez más en darle mayor fuerza militar, mayor fuerza policíaca al Instituto Nacional de Migración, más que ayudar, proteger, pues les acaba yendo muy mal a los migrantes, aunque vengan en caravanas. Yo ya no sé si les va peor en caravanas que pasando solos, la verdad no lo sé. Claro, porque hay algo muy importante que acabas de decir, o sea, la presencia de la Guardia Nacional. Sí. Es decir, el Instituto, de por sí el Instituto Nacional de Migración, hay que decirlo también algo importantísimo. En México, entrar de manera irregular no es un delito, es una falta administrativa. Fíjate. En teoría, el instituto es un instituto que administra faltas administrativas. Bueno. Pero lo que hemos visto es que gestiona desde un perfil militarizado desde hace muchísimos años. Es una mezcla entre un agente federal y un soldado, ¿no? El agente migratorio no está armado, pero toda la formación, toda la mecánica, toda la manera en que funcionan los operativos, y ahora más que nunca pues están reforzados con la Guardia Nacional. Desde el año 2020 la Guardia Nacional tiene un espacio muy importante, desde el 2019, junio del 2019, llega la Guardia Nacional a la frontera sur. Y entonces lo que tienes ahora son que estas personas, yo coincido contigo, creo que lo de las caravanas dejó desde hace un tiempo de ser una estrategia para protegerse. Y lo que estamos viendo ahora es que la gente migra en caravanas, y cuando las personas están cansadas, cuando están de noche, pasando la noche en algunos campamentos, es cuando llegan los operativos. Sí. Entonces la caravana en realidad no protege. Y lo otro que es importante señalar es que en este esquema de una coexistencia y una tensión entre el control y la necesidad de proteger a las personas, que se da de forma muy parcial, cuando tú solicitas asilo en México, tienes que permanecer en la entidad federativa donde inicias tu trámite. De acuerdo. ¿Y dónde llega la gente? Pues a Chiapas. Sí. Y tienes ahí el 70% de las solicitudes de asilo en México que se solicitan en Chiapas, y entonces la gente tiene que esperar más de un año. Por el tema de la pandemia, ahora el tiempo de espera es entre 8 meses y 14, 16 meses de espera, en uno de los estados más pobres del país, con mayor desempleo, con mayor precariedad en materia de protección social. Sí, y además con un rechazo social local que, pues, como en todos los fenómenos de xenofobia en el mundo, pues parece que también está cobrando carta de identidad en México, Aletia. Es decir, la gente... Pues sí, también la realidad es que yo creo, bueno, mi lectura de esto, México lamentablemente está teniendo una reacción muy xenófoba con la migración. Sí.
Pero también cuando estuvimos al inicio de las caravanas 2018 y 2019 en Chiapas, Sí. fíjate que mucha de la responsabilidad de la gestión de las caravanas, el gobierno federal se la dejó a los gobiernos municipales y estatales. Ok. Eso lo que sucedió fue que Yo me acuerdo. poblaciones pues, muy pequeñas. Los pobres, de por sí, los municipios que son ya muy pobres tenían que crear albergues y darles alimentos. Exactamente. Entonces, bueno, la gente acabó saturada, ¿no? O sea, también entiendes a los locales que decían, nosotros tenemos que proveer, ¿no?, de los bienes necesarios para que la gente subsista. En Mapastepec, en el 2019, en 2 días se desabastecieron todas las tienditas de abarrotes del pueblo. En 2 días se quedaron sin agua, sin Coca-Cola, sin nada. Porque pues son municipios muy pequeños y no tienen esa capacidad. Entonces, creo que también hay que entender estas reacciones muy xenófobas. Al principio no las estoy justificando en lo más mínimo, pero sí creo que tiene que ver con que la población local quedó muy agotada porque no tuvo el apoyo del gobierno federal y de las agencias internacionales a tiempo, y esto va ya más adelante. Ahora sí empiezan a haber mucho más campañas de inclusión, de la importancia de la diversidad y de la interculturalidad, pero ya es un poco tarde. Yo quisiera girar en el siguiente corte al lado más humano de este fenómeno, Aletia, si te parece. Hagamos un corte aquí y regresamos, si estás de acuerdo, a hablar del lado humano, que es, por cierto, uno de los temas principales del libro del que hemos hablado hace un momento. No se vayan, vamos a regresar con Aletia Fernández de la Reguera en un momentito. Volvemos con Aletia Fernández de la Reguera. Querida Aletia, ¿qué pasa con los migrantes cuando ya están en México? ¿Qué pasa en las estaciones migratorias? Es decir, para ponerlo en términos menos técnicos, ¿no? La situación humana es la que me interesa subrayar. ¿Qué pasa con estas personas? Tú que lo has vivido por dentro, de cerca, y has dedicado buena parte de tu vida a eso. Mira, la verdad es que es un drama humano. Sobre todo, muy poco sabemos que existen estas condiciones en México. Inclusive en las propias ciudades donde están las estaciones migratorias, yo te diría en Tapachula, si tú hablas con la gente común y corriente en la calle y les preguntas, ¿tú sabes que aquí hay una estación migratoria que es una cárcel? Ellos creen que la estación migratoria son albergues. Entonces, hay un eufemismo muy importante en la ley que son lugares donde se alojan a las personas migrantes, pero en realidad funcionan como centros carcelarios donde se violan derechos humanos. Yo he tenido la oportunidad de hacer trabajo de campo, investigación etnográfica, tanto en reclusorios en la Ciudad de México como en estaciones migratorias, y te puedo decir que las condiciones de estancia en la estación migratoria son muchísimo más precarias y mucho más vulnerables las personas a que sus derechos humanos se violenten. Van pasando por una falta administrativa, que es lo que me estás explicando, que es entrar sin papeles a México, son detenidos por los agentes del Instituto Nacional de Migración, ahora reforzados por la Guardia Nacional, y son llevados a las estaciones migratorias. ¿Y qué pasa adentro de esas estaciones migratorias? ¿Qué es lo que tú has visto? Una vez que entran las personas a las estaciones migratorias, dependiendo si es una estación grande o una estación más pequeña, las poblaciones se dividen entre hombres, mujeres. Los niños están hasta los 12 años en un área que es solamente para niños varones, y las mujeres están con sus hijos pequeños, los meten a celdas donde no pueden tener libertad de movimiento. Es decir, durante el día, si quieren desplazarse, tienen que estar a fuerza acompañadas o acompañados por un agente de migración. Tienen que permanecer en estos espacios donde lo único que hay son unas colchonetas para dormir y en el mejor de los casos hay una televisión prendida. Tienen acceso a 3 alimentos al día. Los alimentos he tenido, bueno, no solamente yo, son muchos reportes por parte de organizaciones de la sociedad civil que hacen este tipo de monitoreos, incluso la propia CNDH y el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, que han reportado
que los alimentos son de muy baja calidad, a las mujeres se les da una toalla sanitaria al día. ¿Qué les dan de baja calidad? ¿Qué les dan de comer? Pues incluye proteína, pero la gente se queja de que es comida echada a perder o que es comida insípida, que para los niños, por ejemplo, es muy común que los niños estén con enfermedades gastrointestinales porque no hay una dieta adecuada para los niños. Me ha tocado también estar en estaciones más pequeñas donde al momento de nosotros hacer el ingreso para hacer el monitoreo, pues observamos cómo llega la comida, ¿no? La comida llega relativamente limpia, o sea, llega en platos tapados con sus bolsas, pero llega fría, llega vieja, no es comida fresca. Y aunado a eso, pensemos en la estación migratoria de Tapachula, que es la costa chiapaneca, o sea, las altas temperaturas. Sí, entonces, hace calor. Otro elemento que se detecta ahí es las altas temperaturas. O también cuando ponen el aire acondicionado muy fuerte, que son los menos de los casos, que es lo mismo como torturan en Estados Unidos, en las estaciones migratorias de Estados Unidos. ¿Hay baños? Con esas famosas hieleras. Hay baños, o sea, la gente además de tener que convivir sobre colchonetas, sin poderse salir, separados de su familia y eventualmente separados de sus hijos, si te entendí bien, mayores de 12 años. Además tienen, ¿cómo van al baño? Perdón por estas preguntas, pero me parece importantísimo. Es importantísimo y es algo que normalmente pareciera que no es algo que se tiene que reportar. Las condiciones sanitarias son sumamente precarias. Se ha reportado una y otra vez, desde muchas instancias en diferentes periodos, la falta de agua. Entonces, normalmente muchos sanitarios, hay sanitarios, pero están rotos, no tienen agua. Entonces, las condiciones de insalubridad, las condiciones de falta de privacidad también en el área de mujeres están vigiladas las 24 horas. Entonces, yo te diría, hay un problema muy serio que tiene que ver con la salubridad del lugar, con los alimentos, con la condición que hay para poder tener acceso a un baño limpio, a poderse asear. Les dan un kit sanitario y es uso discrecional de los agentes. Conozco casos que les dan sus kits sanitarios, que incluyen su pasta de dientes, su shampoo, su jabón, y también casos donde no se los dan porque no se les pega la gana. O sea, también hay muchísimo racismo y discriminación. ¿Dijiste que les dan una toalla sanitaria a las mujeres? ¿Te entendí bien? Una toalla sanitaria al día a las mujeres. Okay. Y a los niños, a los bebés, les dan un pañal al día. Cuando tienen diarrea o necesitan las mamás más pañales, de verdad que es muy difícil que puedan llegar a conseguir, si lo hacen, pero yo he estado muy particularmente orientada a mi investigación a toda esta parte de la precariedad sanitaria y la precariedad de estancia, y he preguntado una y otra vez a los agentes de migración de muchos niveles, Mauricio, desde los niveles altos en la Ciudad de México, ¿por qué les dan una toalla sanitaria al día? O sea, como mujer, tú sabes lo que implica la menstruación y que una toalla sanitaria no es suficiente. La respuesta en altos mandos es no hay presupuestos. Yo te diría, Mauricio, tú que eres un experto en política pública, después de 10 años de saber que está esta falta de presupuesto y que tienes por obligación que introducir una perspectiva de género y garantizar el mínimo derecho a la higiene dentro de estos lugares, no puede ser que siga siendo después de 10 años la respuesta no hay presupuesto. No puede Más ser. bien es una intención política que se les trate de esa manera. Absolutamente de acuerdo, Aletia. Sabes que pienso que tenemos campos de concentración en México o algo muy parecido a eso, castigando doblemente a los que ya de suyo vienen al país para quedarse o para transitar, tratando de huir de ese castigo. El tiempo se nos fue como agua, querida Aletia. Ojalá puedas venir en otra ocasión a seguir hablando de esto. Aprendemos mucho de ti. De veras te agradezco mucho tu presencia en esta conversación. Muchísimas gracias, Mauricio. Al contrario, seguimos conversando. Es un tema que lamentablemente deja mucho que reflexionar, sí. Y que cada vez vamos viendo unas situaciones pues, de mayor precariedad y mayores violaciones a los derechos humanos. Así que pues hay que seguir, creo que hay que hacer conciencia y sobre todo entre los estudiantes, pues creo que sí es muy importante debatir estos temas y hacer un análisis que nos
que nos haga ser personas más empáticas y Hacer. entender mejor las realidades de otras personas que transitan por nuestro país. Hacer conciencia entre estudiantes y entre profesores y entre toda la gente. Ustedes ya escucharon a Letia Fernández de la Reguera, devastador esta conversación. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima. Es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.